Entonces, para seguir con lo que estábamos hablando hace rato, por ejemplo, también Chihiro tiene que usar tanto su imaginación como su pensamiento para resolver los problemas. Su imaginación inmediata es la que le da la pista de que el dragón es Haku, por ejemplo. Pero su manera de abordar las situaciones tiene que ver con su pensamiento nutrido por su imaginación. Entonces, no necesariamente tenemos que ser creativos o pintores o artistas para tener que usar nuestra imaginación. Por eso les dejé esa película. Luego viene la siguiente parte, una parte más complicada porque nos dice que tenemos muy arraigada esta noción de que imaginación es ver imágenes mentales o hacer imágenes con la mente, y Hugo Iriarte en su disertación filosófica dice no. La imaginación o imaginar no es hacer o operar imágenes. ¿Por qué? Porque imaginar no es una cosa, porque no ocupa un lugar en el espacio como una imagen. Una imagen sí ocupa un lugar en el espacio. Aquí tenemos este ejemplo de este cartel de una película en el que pueden ver la tipografía, los colores, las personas, pueden describirla, así como hicimos en las clases con las pinturas y las esculturas. Esto ocupa un lugar en el espacio. Nuestro ejercicio de imaginar no ocupa un lugar en el espacio, entonces nos dice que más bien no es cosa, sino que es pensamiento de la cosa. Y nos da el ejemplo del tío Max. Cuando imaginamos, no tenemos en nuestra mente al tío Max, ni tampoco tenemos una foto o representación del tío Max. Lo que tenemos es una manera particular de presentarnos lo que conocemos del tío Max. Volvemos, cuando hablo de lo que conozco, volvemos a las regularidades. En este sentido nos dice Uriart, imaginar no es imagen, no es hacer imágenes mentales, sino es esa operación peculiar que yo hago con eso que sé de las cosas, las personas y las situaciones. Ahora, para entender esto tuvimos que desglosar todo el texto porque de pronto es confuso, ¿es imagen? ¿No es imagen? Incluso nuestro lenguaje nos puede traicionar y de repente decir, ay, es que mi imagen mental. Y él dice, no, imagen no es imagen mental, es pensamiento de la cosa. Es la operación mental con eso que sé de las cosas, con las regularidades. Entonces, para entender todavía más por qué imaginar no es imagen mental y por qué no es cosa sino pensamiento de la cosa, nos habla después en el siguiente capítulo sobre la diferencia entre imaginar y percibir. Entonces, por eso les enseñaba yo la imagen que se puede percibir, y la imagen mental o el pensamiento de la cosa no se puede percibir. Decimos que imaginar entonces es conjeturar posibilidades con lo que yo conozco del tío Max en el ejemplo pasado, o sea, con las regularidades. Conjeturar posibilidades a partir de regularidades. Percibir tiene que ver con el entendimiento. También tiene que ver con los sentidos, como la mayoría de ustedes me pusieron, pero tiene que ver con valores contemplables de textura, de color, de aroma. En el video que vieron después sobre la creatividad nos dice, ¿no? Esta persona ve la flor y, bueno, en ese acto de percibir está contemplando muchísimos valores, incluso valores de recuerdos. Y en el acto de imaginar no puedes contemplar. ¿Por qué? Porque la información de lo imaginado se agota al presentarse. Es decir, si tenemos esta manzana aquí, este fruto o esta flor o cualquier ejemplo que ustedes tengan a la mano, lo pueden contemplar. Pueden tomarlo y ver dónde su piel está. Por ejemplo, esta manzana ya está arrugada, ya se está haciendo viejita, acá tiene un golpe. Todos esos son valores contemplados. Si imaginan la manzana, no la pueden contemplar. Cuando les da la orden de ahora pon una mesa en el cuarto, ahí está la mesa, pero no pueden detenerse a contemplar su textura. Para que quede más claro cómo es que la información de lo imaginado se agota al presentarse y por qué es diferente de percibir, nos pone el ejemplo de postular el poliedro de 1000 lados. Lo podemos postular en la imaginación, no podemos estar seguros que tenga 1000 lados porque no los podemos contar. Para poderlos contar tendríamos que ser capaces de percibirlo, es decir, de tenerlo a nuestro alcance. Está igual el ejemplo del Partenón, que es
un recinto de la Grecia antigua, en el que podemos decir, imagina el Partenón, y aunque lo conozcamos o no, podemos imaginarlo, y podemos imaginar que tiene 4 columnas, estas se pueden contar, pero si imaginamos que el Partenón tiene 20 columnas, ya no las podemos contar. Entonces ahí está, todavía nos sigue hablando de todas estas maravillas de lo que es la imaginación, y pasa por último, se me olvida acercarles el pizarrón, pero bueno, ahora lo haré. Acá está, espero que se vea bien. Y bueno, ahí está el apunte. Y pasa por último a hablarnos cómo antes la imaginación era considerada como un error intelectual o moral, porque solo el uso de la razón era válido. Una persona imaginativa era considerada un lunático, fantasioso, alguien que estaba equivocado. En la actualidad, alguien imaginativo es alguien creativo. Decir que alguien tiene imaginación es algo favorable actualmente. Pero aparte de que la imaginación nos decía Descartes que es un error intelectual, también es importante que sí nos dice algo cierto sobre la imaginación. Todo esto estaría bueno que lo fueran apuntando para entender, ¿no? Que nos dice Descartes que la imaginación presenta sus trabajos como verdades. Y no como conjeturas. Cuando en realidad lo que son conjeturas, pero nuestra imaginación nos dice esto es verdad. Entonces, la imaginación, nos dice Descartes, y tiene toda la razón, presenta sus trabajos no como conjeturas, sino como verdades de hechos. Es aseverativa, como decíamos al principio, nos dice esto así es. Y esto nos puede llevar a confundirnos. Es muy fácil confundir un recuerdo vivido con un recuerdo imaginado. Entonces, bueno, aquí está, casi ya les di la respuesta a una de las preguntas. Es difícil distinguir entre imaginación y memoria. Y por último vamos a la parte donde nos habla de apreciación y percepción e imaginación, cómo se conjuntan.